Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 21. Los idus de abril. Petunia tarareaba para sí misma mientras realizaba su ritual vespertino de limpiar todos los utensilios de cocina. Se sentía feliz, relajada y perfectamente satisfecha. Era abril, y por lo tanto primavera, y de hecho lo parecía con el clima agradable. Era viernes. Vernon la había llevado a una encantadora cena a la luz de las velas en el centro de Surrey, ni siquiera por un aniversario o festividad, solo para ellos, lo que la hacía especial. Arabella se había quedado con los niños esa noche y les contó que se habían portado bien y ya estaban acostados cuando Petunia y Vernon regresaron a casa a las 8:30. El pequeño Dudley ya estaba dormido cuando Petunia se asomó, y Harry estaba lo suficientemente despierto como para sonreírle con su beso de buenas noches. Fue un final de día completamente feliz. Vernon se acercó por detrás y le puso las manos sobre los hombros mientras trabajaba. ¿Lo pasaste bien, querida? Me lo he pasado genial. Bien. Tuve una semana maravillosa. De hecho, he tenido un mes maravilloso. ¿Te das cuenta de que han pasado 3 meses completos desde que tuvimos que separarnos de las peleas físicas? Tudors tuvo algunos rasguños la semana pasada, Pet, le recordó Vernon. Me refiero a casa. No cuento las sobras con Robin en el colegio. A los profesores ni siquiera les preocupan, ya que Dudley pasa más tiempo jugando con Robin que con Pierce ahora. Pequeña novia, ¿eh? Vernon se rió entre dientes. Petunia sonrió al ver su reflejo en la ventana del microondas. Apenas tienen edad para eso. Cynthia, la señora Polkis, dice que Robin tiene más resistencia para los partidos de pelota que les gustan a Tudors y Harry, eso es todo. Pierce tiene asma, pobrecito. Suspiró. Un año más y estarán en la escuela todo el día, no solo por las mañanas. No sé qué haré cuando no estén. Relájate y disfruta de la paz, sugirió Vernon, frotando suavemente sus hombros, crónicamente tensos. Petunia se inclinó ante su tacto un momento, luego se giró y le sonrió. Podría. O podríamos pensar en tener otro, Vernon arqueó las cejas. ¿Es solo una reflexión superficial sobre esta agradable velada, o algo en lo que llevas tiempo pensando? Petunia reflexionó sobre esto. Ya lo he pensado antes, de vez en cuando. No era lógico, pero me molestaba a Harry cuando llegó con nosotros porque estaba tan ocupada, tan estresada, que sentía que, de alguna manera, nos había arrebatado la oportunidad de formar nuestra propia familia. Vernon frunció el ceño con culpa, y Petunia se apresuró a continuar. Algo que definitivamente quería hacer antes, de todo. Lo volví a pensar el año pasado por estas fechas, cuando todo iba bien en general, antes de que las peleas y las rabietas se convirtieran en un problema. Ahora, bueno, estamos en equilibrio otra vez. Los niños cumplen 4 años este año. Es un buen momento para pensar si queremos otro hijo. No quiero esperar tanto que Dudley sea demasiado mayor que un hermano menor y se pierdan la oportunidad de ser muy unidos en la infancia. Vernon sonrió y se inclinó para besarla suavemente. Entonces, pensémoslo. Me gustaría esperar un poco más antes de decidir, para asegurarme de que todo esté bien entre Dudley y Harry, al menos. Lo último que quiero es que te causen tantos disgustos cuando estés embarazada o cuidando a un recién nacido. Petunia lo abrazó, apoyando la cabeza en su ancho hombro. Dale unas semanas y luego hablamos. Vernon le besó el cuello y ella rió. Su bigote siempre le hacía cosquillas. Ya casi termino aquí abajo. Sube. Te acompaño en un rato. Vernon la apretó un momento más y luego la soltó. Sí, querida. Aviso de defunción. Eileen Helga Snape, de Soltera Prince, falleció el 15 de abril de 1984 en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas, tras una prolongada enfermedad. Le sobrevive su hijo, el profesor Severus Snape, del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El funeral se celebrará en una ceremonia privada, en fecha aún por determinar. Severus se quedó mirando la página de obituarios del profeta durante varios minutos. Había accedido a la oferta del sanador Valerian de enviar una breve nota de defunción al periódico, pues no tenía el deseo, ni la capacidad, en ese momento, de escribirla él mismo. Tampoco había respondido a la petición del profeta de un obituario completo e información funeraria. No había considerado cómo se sentiría al leer la vida y la muerte de su madre condensadas en apenas 3 frases, desprovistas de cualquier rastro de personalidad. Merlín la estaba descuidando tanto en la muerte como en vida.
Se sobresaltó al sentir un toque en el brazo. Era Poppy, mirándolo con ojos muy abiertos que miraban fijamente el periódico. Severus, no tenía ni idea, dijo en voz baja. Petrus gruñó desde el otro lado, y de repente dejó de masticar al leer también por encima del hombro de Severus. Severus volvió a doblar el periódico en silencio. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó. Su voz era fina y nasal, marcada por Severus, incluso más que hacía unos meses, por no mencionar dolorosamente lenta. Estoy bien, susurró Severus. Hubo una pausa. ¿Lo sabe Minerva? Ella lo sabe. Albus había estado con él en el hospital al final, observando con lágrimas en los ojos como la masa de miasma oscuro y lamentable en la que Eileen finalmente se había convertido se desvanecía. Debió de contárselo a Minerva, ya que la agenda de Severus estaba misteriosamente libre esa mañana y permanecería relativamente ligera el resto de la semana. No estaba seguro de si prefería la distracción de los estudiantes a la soledad, pero probablemente ella intentaba protegerlos de su mal humor tanto como ayudarlo a él. Hubo otra larga pausa, durante la cual Severus miró fijamente su plato. Se sobresaltó de nuevo al ver la mano de Petrus agarrándole el otro hombro con firmeza. El temblor del hombre era más notorio que antes, pensó, persistente incluso a través de su agarre. Ibas a supervisar la sala de estudio esta semana. No te preocupes. Yo me encargo. Severus reprimió una punzada de dolor. No lloraría en el gran comedor. Gracias. Pobre Eileen. La vi un par de veces, de pequeña. Severus recordó de repente que Petrus era técnicamente su primo segundo 2 veces retirado. Era una experta en gobstones, incluso a los 7 años, más o menos. Nunca la vencí. Yo tampoco, dijo Severus con frialdad. Ni siquiera lo había dejado ganar de niño. Si no recuerdo mal, siempre les ganaba al ajedrez a todos los demás primos jóvenes, reflexionó Petrus. Severus lo miró. Nunca habían tenido un juego de ajedrez mágico en la casa de la hiladora cuando era pequeño. Aparte de gobstones, solo tenían varios juegos muggles desgastados a los que les faltaban piezas, incluyendo una caja de ajedrez, damas y vagamon. Petrus negó con la cabeza con severidad. No invites a su hermana al funeral. No lo tenía planeado. Julia, la hermana de Eileen, era la madre de Drusus. Severus no se había dado cuenta de que a Petrus le interesaba tanto saber sobre la sórdida historia de la familia Prince. Ni a ningún miembro de la familia. Supongo que por eso no incluiste la fecha del homenaje en el aviso. ¡Qué listo! Si quieres, cuando envíes el anuncio actualizado, puedes dirigir la correspondencia a través de mí. No habrá correspondencia, Petrus. La mitad de la familia la repudió y la otra mitad la olvidó. Oh, habrá correspondencia, aunque solo sea porque te mencionan en el anuncio, y además enseñas en Hogwarts. La gente presta atención incluso al personal más joven si parece que tienen capacidad de permanencia, y tú la tienes. Hizo una pausa. No piensas enviar ningún aviso del memorial, ¿verdad? Preguntó con astucia. Severus no había pensado mucho en el funeral, ni en un sentido ni en otro. En realidad, no tenía mucho sentido. No queda nada que enterrar, explicó con gravedad. Poppy emitió un pequeño ruido, y Severus se dio cuenta de que Pomona, a su otro lado, también había dejado de comer y escuchaba. Bueno, sea como sea, la oferta sigue en pie para ayudar con la correspondencia, dijo Petrus con torpeza. Si quieres, dijo Severus, derrotado. Volvió a coger el tenedor y empezó a mover los huevos por el plato, aunque ya no tenía ganas de comerlos. Puedo insultar a tu tía sin temor a represalias, dijo Petrus, con un tono ahora sardónico y tentador. Si aceptas celebrar un homenaje. Eileen merece ser recordada con algo más que esto. Señaló el periódico con desagrado. Y tú también te beneficiarías. Severus lo fulminó con la mirada. Nunca antes había tenido una figura de tío/abuelo testarudo, y enseguida decidió que ya no la quería. Muy bien. Resultó que Petrus tenía razón. Severus recibió una lluvia de cartas durante los 3 días siguientes. La mayoría eran de padres de alumnos de Slytherin. Sabían que los días de Petrus como jefe de casa estaban contados, sabían quién lo sucedería y deseaban su favor. Algunas eran de alumnos actuales, en su mayoría de Hufflepuff. Una era una obsesión de su tía Julia, que Petrus desvaneció con calma en cuanto la recibió, comentando. Nadie quería escuchar esas tonterías. Petrus le había respondido con su propia carta, con palabras desagradables, aunque no una obsesión, pues su voz chillona se había debilitado con la edad.
Mezcló pus fresco de bubotubérculo con la tinta. Pomona ni siquiera pestañeó cuando le preguntó si tenía alguna disponible. Severus también tenía razón. Solo una carta afirmaba ser de un viejo amigo de Eileen preguntando si asistiría al memorial. Sin inmutarse, Petrus le dijo que el personal de Hogwarts y probablemente algunos sanadores de Eileen completarían la lista. Severus estaba a punto de discutir el punto cuando Poppy intercedió y dijo que ella se encargaría de todos los planes y él elegía lugar, fecha y hora. Severus eligió inmediatamente ese mismo sábado a las 6 de la mañana. El sábado a las 10, dijo Poppy con serenidad, oyéndolo mal a propósito. Petrus resopló. Avergonzado por su propio comportamiento hosco, Severus no la corrigió. ¿Dónde te gustaría que fuera, ya que no tenemos que preocuparnos por el entierro? Cokeworth. Spinner's End. Su casa, dijo finalmente. Sería deprimente, pero ya no podía imaginar a su madre en ningún otro lugar. Volver a casa era lo último que le había pedido. Tantas veces. Poppy asintió. Entonces hablaré con el director para pedir prestado un elfo doméstico para embellecer la casa. Petrus, en lugar de un anuncio público, quizás deberías enviar invitaciones individuales. Buena idea. Y también puedes pedirle prestado a mi elfo Maxie. Estaría encantado de conseguir un buen trabajo de limpieza para una ocasión especial. Tiene tan poco con qué entretenerse desde que Pearl murió en el 75. Incluso me ha pedido que lo envíe a la casa de campo de mi hijo, aunque en secreto odia a mi bisnieta, que prácticamente vive allí. Siempre intenta agarrarle las orejas cuando viene. Claro, Percival hacía lo mismo a esa edad, le dio la vuelta a un sobre y empezó a escribir la lista de invitados. Estoy segura de que Minerva y Albus querrán asistir, añadió Pomona. Filius y yo podemos ayudarte con los preparativos, Poppy, y luego nos ocuparemos de la escuela durante el homenaje. Era raro que los 4 jefes de casa salieran de la escuela a la vez. Gracias, Poppy, Petrus. Y a ti, Pomona. Oh, Severus, claro, dijo Poppy, dándole una palmadita compasiva en la mano. Parpadeó ante una realidad sorprendente. No se ofrecían a ayudar por lástima, sino por la compasión natural y legítima hacia un colega. La evidencia incluso sugería que algunos de sus compañeros lo apreciaban. Era extraño. Y agradable. Y se sentía como una distracción extraña cuando debería estar concentrado en el duelo por su madre. De repente, sintió la necesidad de estar en otro lugar y se levantó bruscamente. Sus amigos. Compañeros de trabajo. Sus compañeros lo miraron con incertidumbre. Doble quinto año esta mañana, mintió bruscamente a modo de explicación, y se fue. Capítulo 22. El velorio. Severus fue al gran comedor a desayunar el sábado por la mañana, como de costumbre, pero no comió realmente, solo mordisqueó una tostada con mantequilla y tomó un sorbo de té. Incluso siendo temprano un sábado por la mañana, el comedor parecía silencioso. Juraría que los estudiantes lo observaban, incluso más que a principios de semana. Decididamente, no hizo contacto visual con nadie, hasta que Pomona le hizo un gesto con la mano delante de la cara para informarle que ella, Filius y Poppy salían ya, y que si podía acompañarlos, por favor. Severus asintió con cansancio y vaciló cuando Filius le preguntó si necesitaba traer otras túnicas de sus aposentos para el funeral. De todos modos, Severus casi siempre vestía de negro, y no tenía túnicas más elegantes que su habitual atuendo de profesor. Los 4 salieron juntos a los soleados terrenos. El cielo estaba despejado y los frescos vientos primaverales amainaban ahora que se acercaba el final de abril. En cuanto cruzaron las grandes puertas, formaron parejas para una aparición conjunta. Severus con Filius y Poppy con Pomona. A principios de semana, Severus había llevado a Poppy a Spinner's End con los 2 elfos domésticos, Skeaki y Maxie, para que vieran qué hacer. Cuando llegaron al pequeño jardín trasero, Severus apenas reconoció el lugar. Estaba desherbado. Los arbustos, podados. Las pocas losas junto a la puerta trasera, barridas. El viejo banco de madera, al igual que la vieja bomba de agua manual, había sido fregado y aceitado. Pomona miró a su alrededor y asintió. Puedo con esto. Unas cuantas plantas en maceta, unas cuantas flores cortadas, y ya tienes algunos azafranes y narcisos que brotan y puedo animar a que florezcan para nosotros. Le dio una palmadita en el hombro a Severus y se puso manos a la obra. Poppy y Filius lo arrastraron al interior de la casa adosada. El diminuto recibidor estaba más limpio que nunca, sin la habitual pila de capas, sombreros y zapatos. Skeaki se acercó trotando, hizo una profunda reverencia y explicó que ella y Maxie habían guardado todas las pertenencias de Eileen en su dormitorio.
Pasaron a la cocina. Todos los platos estaban guardados. Todos los armarios y estantes habían sido desempolvados y lustrados. Maxie estaba preparando una bandeja de pasteles de té que olía de maravilla. Severus entró en silencio en la sala de estar. Ni siquiera dos elfos domésticos podían hacer mucho para ocultar la pobreza del lugar. Los muebles estaban limpios, los suelos y estantes fregados, pero la tapicería del sillón estaba innegablemente raída. Todo en la habitación estaba destartalado, y nada tenía más de 10 años. Un vistazo al baño era similar. Los elfos habían raspado toda la cal de los grifos y desagües y habían limpiado y colocado los azulejos sueltos y rotos, pero el lavabo siempre estaba desportillado y al espejo siempre le faltaba una esquina desde cuando Tobías había golpeado la cabeza de Severus contra ellos cuando tenía 9 años y luego tiró la maldita evidencia antes de que Eileen regresara a casa. Sintiéndose aún menos enérgico que al levantarse esta mañana, Severus se hundió en el sillón. Olía a Eileen. Familiar, un poco a humedad, un poco a polvo de piedra. Y un poco a limpiador doméstico. «Qué acogedor», dijo Filius con ánimo. «¿Qué tipo de flores te gustaría, Severus?» «¿Flores?», repitió distante. «Por supuesto». El pequeño profesor de encantamientos conjuró una hilera de jarrones iguales de varios tamaños. «Bueno, supongo que los lirios y los claveles serían lo más tradicional», comentó Poppy después de un momento en que Severus no respondió. Severus se estremeció. Lirios no. Podría llorar a Lily todos los días de su vida, pero no quería estar rodeado de recuerdos que la distrajeran en el funeral de su madre. Filius y Poppy lo miraron con curiosidad, antes de encogerse de hombros. «Claveles, rosas y gladiolos», dijo Flitwick con firmeza, y se puso a conjurar flores. Una vez hecho esto, miró las paredes desnudas y movió su varita. Debió de ser una colobaría silenciosa, pues el color cambió de yeso deslucido a un tono beige claro, con un sutil diseño como papel pintado. «¿Te parece bien, Severus?» «Mejor que la alternativa», gruñó Severus. Eileen solía pintar las paredes con regularidad hasta la muerte de Tobías. El hechizo nunca duraba más de unos días antes de tener que renovarse, pero todos en la familia consideraban que la pintura o el papel pintado eran un gasto frívolo en el panorama general después de que el papel pintado original se dañara irreparablemente y se llenara de moho, y tuviera que ser retirado tras una fuerte tormenta que arrancó la mitad de las tejas. «¿Qué es esta mancha?» «Parece que hasta a los elfos domésticos les cuesta quitarla». «Azotar». Severus miró a Filius, observando las tablas del suelo entre el baño y las escaleras del piso de arriba. La mancha oscura también se resistía al profesor de encantamientos. Hizo una mueca. «Ahí murió mi padre». Maldición para expulsar las entrañas. Era el residuo de la maldición lo que no se podía limpiar, por supuesto. «Ah». Filius parecía decididamente verde. Poppy jadeó. «Oh, Severus, estoy bien. Lo superé». No estaba aquí en ese momento. Al día siguiente, oyó el rumor del asesinato y corrió a casa para encontrar el cuerpo de Tobías con un olor acre, y a Eileen todavía atrincherada en el baño bajo un hechizo antiapariciones. En silencio, Filius conjuró una alfombra de colores brillantes para ocultar la mancha y levantó una pequeña mesa auxiliar sobre el espacio. La alargó hasta convertirla en un aparador, bloqueando las escaleras y la pared ante la que Tobías se había desplomado. «De todas formas, nadie más que tú debería tener que subir», dijo incómodo. Severus asintió. Afortunadamente, Pomona entró justo en ese momento para encargarse de buscar lugares para los diversos arreglos florales. Filius la animó a cubrir completamente la mesa nueva con flores. Luego comenzó a conjurar sillas adicionales y algunas luces brillantes para los rincones oscuros de la habitación. Poppy trajo té para Severus. Estaba en la taza de porcelana desportillada que Tobías supuestamente le había regalado a Eileen por su primer aniversario de bodas. En una hora, no había más trabajo que hacer. Los elfos domésticos colocaron las provisiones en la cocina, hicieron una reverencia a Severus y Poppy, y se esfumaron hasta que terminara la limpieza. Filius y Pomona salieron por la puerta principal para colocar los encantamientos de navegación a corto plazo para guiar a los invitados desde el viejo y abandonado molino de Cokeworth, que era el punto oficial de aparición del día. Flitwick también colocaría allí un encantamiento repelente de mugles, que Albus retiraría más tarde. Eran las 9:30. Severus y Poppy permanecieron sentados en silencio durante 15 minutos hasta que llegó el primer invitado, el sanador Valerian. «¿Cómo estás, Severus?», preguntó el sanador mientras estrechaba la mano de Severus. «Estoy bien. Lamento mucho su pérdida».
Severus no dijo nada, pues no había nada que decir ante aquella declaración tan insulsa. Valerian sonrió con tristeza y se giró hacia Poppy. Para cuando se reencontraron, Severus ya se había escabullido a la cocina con su té a medio beber. Los siguientes en encontrarlo fueron Minerva y Pedro. Luego Chauncey. Luego Argo, Silvano y David. Lamento mucho su pérdida. Lamento mucho su pérdida. Lamento mucho su pérdida. Para cuando Albus y Aberforth lo encontraron, ya se había retirado al banco del jardín trasero. Los dos Dumbledore le apoyaron una mano en los hombros. El roce fue leve, pero parecía como si lo sujetaran contra el banco. Albus abrió la boca para hablar, pero Aberforth lo interrumpió tomando la taza de té vacía de Severus y poniéndosela bajo la nariz. ¿Le traes otra taza? Albus le apretó el hombro. Severus sintió la atracción de su mirada, pero se negó a levantarla. Había pasado bastante tiempo con Albus Dumbledore lamentando la muerte de su madre durante los últimos meses. Todo lo que debía decirse ya se había dicho en lo que a él respectaba. Albus suspiró, lo soltó, tomó la taza y se alejó. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó Aberforth. Adelante, dijo Severus con voz apagada. Aberforth se acomodó y contempló el jardín un momento. Qué bonito lugar, comentó. No, no lo es. Estás viendo el trabajo de los encantamientos y los elfos domésticos. Normalmente, es lamentable. Bueno, es pequeño y viejo. Pero se puede limpiar. No creo que pudiera dejar cabeza de puerco también en menos de una semana, ni con la ayuda de una docena de elfos domésticos. Severus no se molestó en discutir. ¿Creciste aquí?, asintió. Nunca he visitado un pueblo industrial en mucho tiempo. Qué raro. No lo recomiendo. Supongo que no eras feliz aquí. ¿Y ella? Severus se encogió de hombros. Quizás una vez. Aunque no que yo recuerde. Aberforth suspiró. Siento que no fuera feliz, Severus. Siento que haya tenido una vida difícil y que eso te haya afectado. No es culpa tuya. Recuerda que ella ya no sufre, muchacho, y que ella no querría que tú sufrieras tampoco. Gracias. La puerta trasera se abrió y una bruja de mediana edad, de pelo castaño rojizo y aspecto nervioso salió. Severus no la reconoció, pero ella se dirigió directamente a su banco. La miró con curiosidad. Ella jugueteó con su falda un momento. ¿Profesor Snape? Sí. Ella le tendió la mano. Él la aceptó automáticamente. Estaba sudorosa. Soy Olive. Olive Hornby. Fui al colegio con tu madre. Eileen y yo estábamos en el equipo de Gobstones. Pero yo estaba en Ravenclaw, no en Slytherin. Oh. Se miraron fijamente un momento, hasta que él recordó soltarle la mano. Mucho gusto. Lamento su pérdida. Sí. Gracias. ¿Aún conservaba todas esas piedras preciosas? Le compraban al menos un juego nuevo cada año. Debía de tener unas 200 piedras para cuando nos graduamos. Están en la casa. Después de un largo momento de silencio, Olive dijo, ¿te pareces a ella? ¿De verdad? Su rasgo más llamativo, la nariz desproporcionada con respecto al resto de su rostro, era el de su padre. La mandíbula de Tobias era más fuerte, su cuello más grueso, para compensar. Nadie había comparado a Severus con su madre antes, que él recordara, salvo por su pelo liso, negro y fibroso. Claro que rara vez había conocido a alguien que conociera de verdad a sus padres fuera de este pueblo donde Eileen siempre había sido la forastera y Tobias el chico del pueblo. Extrañaba a tu madre, continuó Olive con torpeza. Después de lo que pasó con, ya sabes, la familia, desapareció un tiempo. Severus se encogió de hombros. Quería llevar una vida tranquila, creo. Por mi padre. Siempre pensé que fue muy valiente de su parte casarse con él. Solo lo conocí una vez, al principio. Era, imponente, supongo, pero creo que lo que Eileen realmente vio en él fue la capacidad de ser diferente a cómo la criaron. Severus no tenía nada que decir al respecto. Quizás era cierto. Quizás así habían empezado sus padres, jóvenes, enamorados, rebeldes y valientes, pero año tras año habían sacado lo peor el uno del otro. Solo los había visto enojados, estresados y con dificultades. Y luego, al final, en San Mungo, con miedo. ¿Qué hora crees que es?, le preguntó de repente a Aberforth. Las 10:30, quizás. Debería entrar a buscar a Petrus entonces. Disculpe, señora Hornby. Por supuesto. Ella se apartó de su camino mientras él se apresuraba a volver adentro. El resto del funeral fue un tanto confuso.
Los escasos 11 visitantes se reunieron en la pequeña sala familiar con aperitivos y té o vino. Petrus les dio las gracias a todos por su asistencia y divagó un rato sobre la férrea competitividad e independencia de Eileen de niña. Severus sabía todo sobre la competitividad, pero siempre había considerado a sus padres terriblemente codependientes una vez que tuvo la edad suficiente para comprender lo injusto de una relación abusiva y preguntarse por qué ninguno de los dos se había ido. Albus habló de Eileen como una estudiante aplicada y sonaba como si estuviera leyendo de los archivos de antiguos estudiantes, recordando su excelencia en encantamientos y defensa contra las artes oscuras. Dudaba que el entonces profesor de transformaciones recordara con claridad a su madre como estudiante. Al menos no compartió los detalles del colapso mental y la muerte prematura de Eileen. Minerva brindó por Eileen como la madre de Severus, momento en el que Severus se distrajo hasta que Petrus le pidió que dijera unas palabras. Severus tomó un trago de vino. Era seco, casi amargo. Odiaba los vinos secos, sin importar su supuesta calidad. Era mi madre. Teníamos nuestras diferencias, pero la amaba. Nació en una familia muy tradicional, pero se abrió camino por sí misma, para bien o para mal. Me dijo que conoció a mi padre mientras investigaba juegos de mesa muggles que esperaba adaptar mágicamente y comercializar en nuestro mundo. Creo que habría sido buena en eso. Desafortunadamente, al final nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, porque su familia, muy tradicional, no estaba de acuerdo con sus otras decisiones más importantes e hizo todo lo posible por enterrarla viva. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Se contuvo para no mencionar directamente su repudiación, los conflictos en su matrimonio o el asesinato de Tobías, aunque todos los pensamientos de ira estaban en la punta de la lengua. Podría escupir veneno eternamente, pero no debería. Debería callarse antes de empeorar la situación. Tuvo una vida difícil, sobre todo durante los últimos años, mientras su enfermedad empeoraba discretamente. Nunca fue de las que pedían ayuda, aunque ojalá lo hubiera hecho, espero que ahora sea más feliz. Dejó su copa de vino bruscamente sobre la mesa que Flitwick había preparado para cubrir las manchas de la muerte de Tobías. ¿Por qué demonios había decidido que el funeral se celebrara en esta casa? Disculpe. Volvió corriendo a la cocina, al jardín, con todos los narcisos que Pomona había logrado que florecieran antes de tiempo. Era un espacio demasiado pequeño, pero no le parecía bien irse sin más. Al menos lo dejaron solo un rato. Minerva demostró ser la única lo suficientemente valiente como para ir a buscarlo para que los invitados pudieran presentar sus últimos respetos e irse. Se las arregló para no ofender a nadie más. Él, Poppy, Minerva y Albus fueron los últimos en la casa. Poppy llamó a los dos elfos domésticos para que limpiaran la cocina. Albus se paseó haciendo desaparecer las sillas de Filius, y luego las flores y los jarrones, tras confirmar que Severus no quería quedarse con ninguno durante los pocos días o una semana que durarían. Minerva se quedó junto a Severus cerca de la puerta principal, haciéndole compañía. Miró las cajas apiladas en el estante más cercano y arqueó las cejas. ¿Son todas piedras de lava? Sí. Dios mío. ¿Qué vas a hacer con todos ellos? Supongo que debería tirarlos a la basura y reemplazarlos con libros. Ella frunció los labios. No creo que debas tirarlos sin más. Como dices, ¿qué voy a hacer entonces con más de 500 piedras preciosas? Dijo con sarcasmo. Si hay un buen juego, quédate con ese, sugirió Albus con ligereza. Quizás lo quieras con el tiempo, o quizás encuentres a alguien a quien quieras regalárselo. A un pariente más joven, quizá. Estoy alejado de todos mis parientes, dijo Severus irritado. No todos. Tienes un sobrino al que aprecias mucho, si no recuerdo mal. Severus puso los ojos en blanco. No tenía intención de darle a Harry Potter recuerdos morbosos de una mujer muerta con la que no tenía ninguna relación real. Siempre puedes donar lo que no quieras, Severus. A San Mungo, o incluso a Hogwarts, dijo Minerva. ¿A Hogwarts, Hizo un gesto expansivo. Tome lo que quiera, subdirectora. Entrecerró los ojos. Estaré encantada de ayudarte a organizar tus asuntos este verano, si necesitas ayuda, Severus. Agradezco que no insinúes que soy una especie de buitre al hacerlo. Lo siento. Disculpa aceptada. Estás teniendo un día difícil para redondear una semana difícil. Poppy se unió a ellos. Creo que ya casi terminamos. Severus, ¿vienes a Hogwarts con nosotros o te quedas un rato más? Severus vaciló. No tenía planes. No había pensado en qué haría el resto del día, como si el funeral fuera un precipicio que truncara su camino.
Miró a su alrededor, a esa casa que tanto le disgustaba, su casa, ahora. Su mirada se posó en las manchas del suelo. Me quedo. Probablemente vuelva para cenar. Iba a arrancar esas tablas y quemarlas. Y a encontrar la urna de su padre y esparcir las cenizas. Y a deshacerse de todos los demás recuerdos de muerte y abuso que pudiera encontrar, incluyendo el lavabo del baño. Poppy le tocó el brazo suavemente. Le pondré un hechizo de conservación a los sándwiches de Maxie y te los dejaré, por si decides quedarte un rato más. Gracias. Severus casi se desgarra al salir de la hiladora esa tarde. Les había dicho a todos que regresaría a Hogwarts en unas horas, pero en el último momento, el destino que surgió en su mente no fue Hogsmeade, sino Little Winging. El roce con el desmembramiento le dio suficiente adrenalina como para que conscientemente decidiera aceptar la oferta de Petunia de visitarlo sin avisar. Por fin. Se vistió deprisa y caminó el resto del camino hasta el número 4 de Privet Drive, aturdido. Petunia abrió la puerta al oír su llamada. Suspiró al verlo. Oh, Severus, ¿se ha ido? Sin esperar respuesta, extendió la mano y lo abrazó con ternura. Severus no esperaba su ternura. Asintió en silencio. Lo siento. Adelante. Lo jaló hacia la casa y lo condujo a la cocina, donde le ofreció la taza de té que, evidentemente, acababa de servirse. ¿Cómo lo supiste? Graznó. Era obvio. No he tenido noticias tuyas en toda la semana. Te escribí el lunes y el miércoles. Nada urgente, pero siempre respondes el mismo día. Le pregunté a Arabella si tenía alguna noticia tuya, y no la tenía, pero supongo que lo consultó con Dumbledore, quien dijo que estabas lidiando con asuntos personales, pero que por lo demás estabas en perfecto estado de salud. Se sirvió pensativa una segunda taza de té de la tetera y añadió leche y azúcar antes de acompañarlo a la mesa del desayuno. Los chicos están viendo la tele. Vernon está en Londres. Hablaremos aquí. ¿Cuándo fue? El viernes por la noche. ¿Ayer? La semana pasada. El funeral fue esta mañana. Dio un trago de té. Lo odié. Creo que es normal. Odié los funerales de mis padres. Las únicas personas que estábamos allí para ella éramos yo, sus médicos y un solo amigo de la escuela, dijo con amargura. Petunia hizo una mueca compasiva y le apretó la mano. Los demás estuvieron ahí para ti. Así debe ser. Ya no sufre. Severus bajó la vista hacia su té. Curiosamente, Aberforth Dumbledore era la única persona que había dicho eso hasta el momento. Era un poco más reconfortante que las muestras de dolor y compasión de la mayoría de los demás. ¿Quieres contarme más sobre lo que pasó? En realidad no. No tenía ningún plan cuando llegó aquí. Está bien. Por su tono, notó que sentía una curiosidad tremenda. Nunca le había contado qué le pasaba a su madre. Agradeció su moderación al no indagar más. Dio un sorbo a su té y luego lo dejó con delicadeza. Sonrió. Ya lo dije y lo repetiré. Los chicos son el mayor consuelo que conozco. Su función casi termina, y sé que Harry te la dejaría a ti de todos modos. Vuelvo enseguida. Dicho esto, se levantó y salió de la habitación con paso decidido. Severus estuvo solo menos de un minuto antes de que Harry entrara corriendo en la cocina. La sonrisa en su rostro joven, angelical y vital reflejaba una intensa felicidad. Severus dejó apresuradamente su taza de té justo a tiempo para que Harry prácticamente saltara a sus brazos. Petunia lo siguió con más calma y le sonrió. Harry, te doy un trabajo muy importante. El tío Zeph está triste hoy. Quiero que le ayudes a animarlo. Harry lo miró con sus grandes ojos verdes, llenos de inocente preocupación. ¿Estás triste? Estoy muy triste, admitió Severus en voz baja. De hecho, al mirar a Harry, descubrió que luchaba por no estallar en lágrimas, por primera vez desde que salió de San Mungo. Harry frunció el ceño pensativo y volvió a abrazar a Severus. Entonces deberíamos colorear, sugirió con seriedad. Se le escapó una breve risa ante la simple oferta. Me encantaría. Consigo crayones y papel. Y animales fantásticos. Y puedes sostener a Oso Oso. Harry se alejó tambaleándose con determinación. Y llevaré a Duders a comprarnos algo dulce y poco saludable, dijo Petunia. Miró el reloj. En 7 minutos. ¿Cuál es tu postre favorito, Severus? Severus dudó solo un momento antes de responder. Manjar blanco. Bueno, si no encuentro uno ya hecho, puedo conseguir los ingredientes y hacerlo fresco. Tengo la receta de maná. No te esfuerces por mí, Petunia, dijo apresuradamente. Tonterías. Te quedas a cenar.
Para entonces estará listo si lo meto un rato en el congelador. Y lo bueno del manjar blanco es que es barato. Severus no tenía noción del tiempo esa tarde. Coloreó 3 dibujos con Harry. Un Mooncalf, un escarabato y un Okami. Le asombró que el libro para colorear hubiera durado tanto, hasta que se dio cuenta de que Harry había estado poniendo especial cuidado en estos dibujos, manteniendo con determinación todo el color dentro de las líneas en lugar de garabatear con entusiasmo por todas partes como era su costumbre. Mayormente. Después vio a Harry dibujar monigotes que supuestamente representaban su pelea de bolas de nieve en Navidad. Entonces Petunia y Dudley regresaron. Petunia declaró que todos trabajarían juntos en el manjar blanco, lo que equivalía a que Severus supervisara a los 2 niños mientras se turnaban para remover y Petunia hacía todo lo demás. Luego se sentó en el sofá con los niños, mirando distraídamente los programas de televisión favoritos de los niños. Su único recuerdo de los programas era que eran dulces, coloridos, en su mayoría tonterías sin trama. No sabía nada más sobre ellos, salvo que eran perfectos para su estado de ánimo. Harry y Dudley se durmieron en el sofá en poco tiempo. Petunia mencionó que se habían perdido su siesta habitual con su inesperada llegada. Severus los abrazó fuerte y siguió mirando la televisión con desgana. Incluso logró quedarse dormido al anochecer, sintiéndose cálido y relajado por primera vez en meses con un niño acurrucado bajo cada brazo. Se despertó de repente cuando la puerta principal se abrió y se cerró de golpe. Parpadeó como un búho ante la brillante pantalla del televisor antes de recordar dónde estaba. Los dibujos animados habían terminado, reemplazados por las noticias. Harry y Dudley seguían allí, y ambos seguían dormidos, notó. Dudley babeaba sobre él, pero descubrió que realmente no le importaba. Oyó los murmullos de Petunia y Vernon y miró hacia el pasillo. Petunia le sonrió débilmente. Bien, estás despierto. ¿Podrías despertar también a los niños? No suelo dejar que duerman la siesta tan tarde, pero no quería molestarte. Severus asintió y sacudió suavemente a Harry, primero, y luego a Dudley. Harry bostezó, le sonrió radiante y se acurrucó aún más a su lado, si cabe. Dudley se frotó los ojos con los puños y se animó al ver lo que estaba pasando en la televisión. ¿Papá está en casa?, gritó, y se deslizó del sofá. Ya estoy en casa, Duders, afirmó Vernon. El hombretón entró en el campo de visión de Severus, de la mano de Dudley. Apagó el televisor y se sentó en uno de los sillones. Miró a Severus a los ojos y suspiró. Tengo un mal día, dijo en voz baja. Mala semana. Lo siento, Seth. Qué bien que hayas venido. Petunia dice que te quedarás a cenar. No quiero molestarte. No nos estás molestando, dijo simplemente. Su bigote se movió. No soy tan tacaño como para negarte comida y compañía cuando estás pasando por algo así. No quise decir que lo fueras, dijo Severus rápidamente. Vernon asintió y miró a Severus con los ojos entrecerrados. De verdad necesitabas esa siesta, ¿verdad? Parece que no has dormido en una semana. Severus se encogió de hombros. No muy bien, admitió. Petunia tampoco, después de Iris. Fue un poco diferente, claro, pero aún así. ¿Te gusta el té de hierbas? A veces, dijo Severus con cautela. Vernon hizo una mueca. Lo odio, sabe a hierba. Pero le preparé té de manzanilla todas las noches durante meses. Con eso, baños de burbujas, masajes de pies, y el tiempo mejoró. Bueno, gracias por sugerir la más varonil de esas opciones, Vernon. Vernon rió entre dientes y se volvió hacia Dudley. ¿Y qué tal tu día, Duders? ¿Ayudaste a tu tío Zeph a sentirse mejor? Sí, claro. Mamá y yo fuimos a la tienda y entre todos ayudamos a preparar el postre. Ah, ¿sí? ¿De qué tipo? Dudley frunció el ceño, pensativo. ¿Un hombre de bloques? Miró a Severus con expresión interrogativa, al igual que Vernon. Manjar blanco, aclaró Severus. Vernon sonrió. La receta de Petunia es buena. También ayudo con Blockman. Y ayudo con los colores, dijo Harry, asomando por fin la cabeza por debajo del brazo de Severus. Sí, lo hiciste, coincidió Severus, sonriéndole suavemente. Son buenos chicos, dijo Vernon con satisfacción. Severus tuvo que estar de acuerdo. Enseguida, Petunia los llamó a todos a cenar. Fue un evento tranquilo, con Severus simplemente escuchando la conversación rutinaria, repasando el trabajo de Vernon y los chismes del vecindario. Era como un fantasma en la mesa. No tenía muchas ganas de comer, pero Petunia sirvió el plato a todos ella misma, y él sabía que no debía dejar comida sin comer. Desperdiciar comida era peor que pedir una segunda ración.
El manjar blanco era pura nostalgia. Habría jurado que era la misma receta que la de Eileen. Quizás lo era. Era una sangre pura de una familia adinerada que habría tenido un elfo doméstico. Probablemente aprendió la mayor parte de sus habilidades culinarias después de casarse de las otras mujeres de Cokeworth, algunas de las cuales Iris Evans también habría conocido. Después de cenar, Severus ayudó discretamente a Petunia a fregar. Ella lo miró enarcando las cejas, pero no dijo nada. Evidentemente, no esperaba que los hombres la ayudaran voluntariamente en la cocina, pero Severus descubrió que necesitaba algo para mantener las manos ocupadas después de un día entero con otras personas cuidándolo con ansiedad. Entonces jugaron con los chicos a un juego sencillo llamado Serpientes y Escaleras. Harry animó a Dudley a dejar ganar a Severus para hacer feliz al tío Seth. Sorprendentemente, Dudley accedió, aunque en realidad no importaba, ya que el resultado del juego se determinaba completamente por azar, por lo que Severus podía ver. Ese era el tipo de juego ingenuo e inútil que Eileen más odiaba, y por lo tanto nunca jugaba con él, ni siquiera a la edad de Harry. Sin embargo, la simplicidad le resultaba extrañamente agradable. Petunia ganó la primera ronda, Dudley la segunda y la tercera, luego Harry, pero siguieron jugando rondas hasta que Severus finalmente ganó. Fue entonces cuando Petunia declaró que era hora de que los chicos se fueran a dormir. En lugar de subirlos ella misma, llamó a Vernon para que se encargara. Él miró a Severus y asintió. Los chicos les dieron las buenas noches a Petunia y a Severus y siguieron a Vernon. Severus guardó el juego de mesa. Petunia preparó más té en silencio y limpió la encimera de la cocina. Tras unos minutos de infusión, volvió a sentarse frente a él y le ofreció una taza. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó en voz baja. Miró fijamente el pálido y dorado brebaje. Podía oler manzanilla y lavanda en el vapor. Finalmente respondió. Sí. Capítulo 23. Día de las Madres. Petunia Dursley siempre se despertaba a las 7 entre semana para desayunar con Vernon antes de que se fuera a trabajar. Los fines de semana, dormía hasta las 7:30. El segundo domingo de mayo, Vernon la despertó temprano alrededor de las 6, pero no le dio importancia, ya que solía levantarse a orinar antes de volver a la cama para dormir bien los fines de semana. Volvió a dormirse. Y luego, después de un tiempo indeterminado, dos niños pequeños saltaron sobre la cama y la despertaron de nuevo. Dudley y Harry estaban allí, en pijama, ocupando el lugar habitual de Vernon. Vernon, mientras tanto, estaba de pie a los pies de la cama, vestido de gala. Llevaba una bandeja de té y bollos, adornada con un pequeño jarrón de flores. ¡Feliz Día de la Madre!, gritaron los niños al unísono. Petunia les sonrió a ambos, se incorporó y les ofreció los brazos. Se acercaron a ella en la cama, aceptando con entusiasmo su abrazo. Les besó la cabeza. Vaya, gracias, mis queridos. Le sonrió a Vernon. ¿Y esto es desayuno en la cama, supongo? Fue idea de Duders, afirmó Vernon. Creo que la vio en la tele. Solo que pensé que te gustaría algo mejor que cereales o tostadas, que es lo único que puedo hacer, así que los tres caminamos hasta la panadería ayer por la mañana, no solo hasta el parque. Petunia los había desterrado a todos para hacer una limpieza a fondo ayer. Claramente, debería hacerlo más a menudo. Te amamos, tía Petunia, gritó Harry, abrazándola fuerte. Eres la mejor mamá del mundo, exclamó Dudley entusiasmado. Oh, yo también los amo. Los abrazó con más fuerza, casi rebosante de felicidad. Vernon rió entre dientes y se acercó a su lado de la cama, le puso la bandeja en el regazo y luego le acomodó las almohadas. Sirvió una taza de té y le añadió la cantidad justa de leche y un poco de azúcar. Petunia cogió un bollo, sorprendida de encontrarlo perfectamente caliente. Se dio cuenta de que Vernon se había levantado tan temprano para recalentarlos. Arrancó una esquina para probarlo, con cuidado de sostener la mayor parte del pastel sobre la bandeja. Era delicioso, por supuesto, que le sirvieran el desayuno en la cama, pero no quería que quedaran migas en las sábanas y tener que cambiarlas más tarde. Como su lugar habitual ya estaba ocupado, Vernon se sentó en el gran baúl de lino que los padres de Petunia les habían regalado para su boda. Ya tenía una taza de té esperándolo. Tenemos regalos para ti, dijo Dudley con importancia. En realidad, Dudley y Harry asintieron vigorosamente, y Harry se bajó de la cama. Salió corriendo de la habitación, pero reapareció rápidamente con dos bolsas de papel pálido con estampados de flores. Se las pasó a Dudley antes de volver a subirse a la cama. Dudley miró dentro de una de las bolsas y se la dio a Petunia. Esta es mía, anunció.
Los abriré en cuanto termine el delicioso desayuno que me trajeron, le aseguró Petunia. No quiero derramar el té. Al final, la cama quedó bastante llena de migas, porque Petunia cedió y dejó que Dudley y Harry comieran un bollo cada uno. No podía hacer esperar a Dudley para comer abajo, no con su peculiar puchero y sus ruidos de tripa. Vernon tuvo que traer leche para que bajaran la comida, y prudentemente trajo más servilletas, pero el daño ya estaba hecho. No se derramó leche, así que al menos fue un pequeño triunfo. Vernon retiró la bandeja cuando Petunia terminó con su bollo, dejando su taza de té en la mesita de noche. Dudley inmediatamente le ofreció su regalo de nuevo, y ella metió la mano en la bolsa para encontrar una pequeña maceta con adornos pintados a mano. Había 2 pequeñas huellas de manos azules y verdes, un disco solar sonriente y una espiral temblorosa. También algunas manchas, probablemente involuntarias, que le daban un encanto extra, en opinión de Petunia. «Qué bonito, cariño. Gracias». Volvió a besarle el pelo. «Los hicimos en la escuela», le informó Dudley con orgullo. «Y aquí está la mía», dijo Harry, acercando la bolsa lentamente hacia ella. Era una maceta similar, con decoraciones diferentes. Había una huella de mano naranja que, ingeniosamente, servía de tallo de arbusto, con manchas multicolores como hojas. «Me encanta, Harry», dijo y lo besó también. «El mío es mejor», se quejó Dudley. «Ambas son perfectas», dijo Petunia con firmeza, «y no quiero que discutan por eso. Pero deberíamos buscar cosas para plantar en ellas, ¿no? Podemos plantar petunias», sugirió Harry. Había descubierto hacía poco que Petunia, Lily e Iris eran nombres de flores, cuando la acompañó a la tienda de jardinería a comprar semillas y plantas anuales. Fue un momento melancólico, y ella le compró un paquete de azucenas para plantar en el jardín trasero, pensando que serían más resistentes que los lirios normales y que él podría cuidarlos a esa edad. Al final, se compró unas raíces de iris. «Podríamos», dijo Petunia con neutralidad. Aunque la planta no le gustaba mucho, quizá porque llevaba su nombre, quizá porque eran un fastidio de cuidar. Las begonias y los pensamientos también son bastante bonitos, así que tendremos que ver qué opciones hay. «Ninguna es tan bonita como mamá», dijo Dudley con firmeza. Petunia rió y lo abrazó de nuevo. Miró a Vernon. Su esposo ya sonreía, y ahora asintió y le guiñó un ojo. De verdad, ser esposa y madre era lo mejor del mundo, a veces. Ella le articuló. «Definitivamente quiero más». Vernon se resistía a tener otro hijo, pero los buenos tiempos eran tan buenos. Más tarde ese día, después de llenar ambas macetas con hermosas begonias naranjas, Vernon, por supuesto, llamó a su madre para charlar un buen rato. Dudley estaba absorto mirando la televisión. Harry no se unió a Dudley en el sofá, sino que siguió a Petunia mientras ella se ocupaba en la cocina. «Tía Petunia, ¿qué le pasó a mi mamá?» Petunia dejó el cuchillo y se giró para mirarlo. Él la miraba con el ceño fruncido, muy serio. Se arrodilló frente a él y le tomó las manos con suavidad. «¿Sabes lo que pasó, Harry? Tus padres tuvieron un accidente y murieron. Por eso ahora vives con nosotros». Harry asintió. «Lo sé. ¿Pero qué pasa después? ¿Te refieres a...? ¿Después de que murieron?» «Sí. ¿Qué le pasó a mamá?» Petunia cerró los ojos un momento. No sabía cómo responder a una pregunta tan compleja y profunda, no a una niña de casi 4 años. Cuando la gente muere, su cuerpo deja de funcionar. Pero hay otra parte invisible dentro de la persona llamada alma. Petunia incluso tenía pruebas de que el alma era real, ya que Lily le había hablado de los fantasmas en Hogwarts. El alma no puede quedarse con un cuerpo que no funciona, así que se va a un lugar donde los vivos no pueden verla ni oírla. ¿Para siempre? Petunia asintió. Sí, para siempre. Harry se mordió el labio, pero luego se iluminó. «Le hago una tarjeta». Petunia sonrió levemente. «¿Quieres hacerle una tarjeta del Día de la Madre a Lily?» «Sí. Y puedes enviarlo por correo». «Ay, cariño, puedes hacerle una tarjeta, pero no tengo cómo enviársela. El cartero no puede llevar cartas al cielo. Tampoco tienen teléfono. No está en el mismo mundo que nosotros». Oh. Parecía desanimado. Ella lo abrazó un momento, luego se incorporó y le tomó la barbilla. «Creo que deberíamos escribirle una carta a tu mamá juntos, aunque no podamos enviarla. Te ayudaré a escribir todo lo que quieras decirle». Harry sonrió. «¿Por qué no empiezas con el exterior de la tarjeta? Iré a verte en cuanto termine la ensalada de frutas, ¿vale?» Harry asintió y corrió hacia sus materiales de arte. La tarjeta que Harry terminó haciendo era maravillosa, pensó Petunia.
Dibujó su casa con ayuda, y luego monigotes sonrientes de la familia. Coloreó una línea de hierba verde abajo y una línea de cielo azul arriba. Luego abrió la tarjeta y le dictó una carta a Petunia, con ligeras correcciones gramaticales y legibles. Querida mamá, ojalá pudiera verte. Te extraño todos los días. Pero soy feliz. Quiero a la tía Petunia, a Dudley, al tío Vernon, al tío Zeph y a la señora Fick. Sobre todo me gusta la tía Marge. Tiene un perro. La señora Fick tiene muchos gatos. Me gustan los gatos. Me gusta colorear, el fútbol y ver la tele con Dudley. A veces Dudley y yo peleamos, pero no siempre. Si estuvieras aquí, no pelearíamos tanto. Pero si viviera contigo y no aquí, extrañaría a Dudley y a la tía Petunia. Hicimos unas macetas bonitas para la tía Petunia para el Día de la Madre y pusimos begonias en ellas. Ojalá pudiera regalarte una a ti también. La tía Petunia me ayudó a hacer esta tarjeta. Te quiere tanto como yo. Amar, acosar. Petunia se inclinó y le besó el pelo. Y te quiero tanto como Lily, Harry, dijo en voz baja, esperando que fuera cierto. Dobló la tarjeta y se la entregó. ¿Por qué no buscamos un sitio en tu habitación para guardarla, ya que no podemos enviarla a ningún sitio? Harry asintió. De acuerdo. Se bajó de la silla y se dirigió a las escaleras, pero se detuvo y la miró con curiosidad. ¿Por qué las almas necesitan cuerpos? Ah, la metafísica con niños pequeños. Necesitan cuerpos para interactuar con el mundo, incluso con otras personas. ¿Por qué? Porque las almas son invisibles e insustanciales, lo que significa que no puedes verlas ni sentirlas, ni siquiera oírlas, ya que la laringe está en el cuerpo. Oh. ¿Por qué los cuerpos dejan de funcionar? ¿Recuerdas cuando se rompió el coche de juguete de Dudley? Es así. ¿Los médicos no pueden curarlo? Por lo general sí, pero los cuerpos pueden enfermarse, envejecer o lesionarse demasiado como para que los médicos puedan recuperarlos lo suficiente como para seguir adelante, y es entonces cuando ocurre la muerte. ¿Por qué la gente se enferma? Ay, Dios mío, esta iba a ser una de esas conversaciones. Depende. Puede ser por los gérmenes, o porque no comen sano, o... ¿Qué es un germen? Es como un pequeño insecto que vive en cosas sucias. ¿Por qué? ¿Por qué vive en las cosas sucias? Harry asintió. Porque, bueno, limpiamos las cosas para quitarles los gérmenes. ¿Por qué? Porque si tocas o comes demasiados gérmenes, te pueden enfermar. Qué explicación tan circular, chica. Pero no quería entrar en detalles sobre la teoría de los gérmenes. Para empezar, era confuso. Además, imaginaba que Harry se asustaría si le dijera que podían crecer bichitos dentro de él. ¿Cómo? Petunia suspiró. Harry, sí que lo hacen. Ya lo aprenderás en la escuela algún día. Recuerda que lavarse las manos y demás es importante. Bueno, tía Petunia, ¿para qué más sirve lavarse? ¿Qué? La cocina no está sucia, pero la lavas mucho. ¿Por qué? Hay almas con gérmenes ocupados. ¿Salen volando del cubo de basura? ¿Quizás no encuentran el paraíso? Buen señor. Capítulo 24. Una nueva hoja. Severus no recordaba unas vacaciones de verano mejores. Eso no decía mucho, claro, pero al mismo tiempo, lo era todo. Sí, una parte de él lloraba a su madre. Otra parte siempre estaría de luto por Lily y los horrores que había presenciado y vivido. Pero el resto de él era feliz. Minerva cumplió su promesa de ayudarlo a limpiar la casa de Spinner's End. Todo el proceso fue extrañamente catártico. Quizás no lo habría disfrutado tanto si no hubiera podido retirarse a Little Winging cuando la opresión de la casa de sus padres se volvía insoportable. Solía tomar el té con Petunia las tardes entre semana, a veces quedándose unas horas, a veces apareciendo solo 15 minutos. Su visita para el cumpleaños de Dudley fue breve y solo por la mañana, oficialmente porque él y Minerva estaban metidos en reformas, pero sobre todo para evitar a Marge, que llegaba esa tarde. Le hizo gracia decirle a Vernon que se iba a ver a su contratista, y le hizo aún más gracia que el hombre mayor se diera un golpecito en la nariz mientras se acomodaba en el coche para ir a recoger a su hermana a la estación de tren. Una semana después, el fin de Spinner estaba oficialmente consumado. Seguía sin ser nada especial, pero era diferente, y era suyo. Habían derribado 2 paredes del piso de arriba, y la sala principal del piso de abajo estaba llena de estanterías. Todo lo que odiaba había desaparecido. Todo lo que estaba roto se había ido o se había arreglado.
La gran mayoría de las piedras de Go y otros juegos que su madre había acumulado frenéticamente, como su único atisbo de individualidad para sobrevivir a la inmolación de su matrimonio, habían desaparecido, en su mayoría al cuidado de Minerva. El jardín fue replantado exclusivamente con ingredientes para pociones. Las protecciones de la casa fueron actualizadas e incluían un encantamiento repelente de mugles. Los pocos recuerdos de sus padres que Minerva le había convencido de conservar eran tan pequeños que podía guardarlos en un cajón y olvidarse de ellos, aunque de vez en cuando se encontraba jugueteando con la llave. Era una llave completamente no mágica, y necesaria si realmente quería abrir el cajón, pero apreciaba la existencia de una barrera simbólica. Le resultó más fácil contener el impulso de mirar las fotografías antiguas, el costoso juego de piedras preciosas de citrino, el certificado de matrimonio, la pipa de arcilla de su padre, los anillos de boda. Celebró la finalización del proyecto con un viaje rápido a Hogwarts para comprobar que sus pedidos anuales para el armario de pociones para estudiantes habían llegado sanos y salvos. Y así fue. Tardó menos de una hora en desempaquetarlos, ordenarlos y colocarlos en las estanterías. El ritual ya se había convertido en un hábito inconsciente. Regresó por Hogsmeade y el Callejón Diagon para darse un capricho con nuevos libros para sus nuevas estanterías. Se unieron a la colección de tomos asombrosamente aburridos sobre administración, liderazgo y mejora de la calidad que había escogido del material no deseado de Vernon. Sin embargo, no pasó mucho tiempo leyendo en casa. No, pasó la mayor parte de los días de verano restantes en Little Winging, y la mayor parte de las tardes restantes preparando pociones. Severus se unió a Petunia todo el día para el cumpleaños de Harry. Era miércoles, así que Vernon se quedó en el trabajo, pero él y Petunia llevaron a los niños al parque para reunirse con unos amigos. Robin Polkis estaba bien. Piers Polkis era un niño con cara de rata y espíritu de rata. Claramente tenía tendencias innatas al acoso, pero no parecía lo suficientemente listo como para llevar a cabo algo diabólico por sí solo. Mientras no consiguiera a alguien como Dudley como su fuerza, estaría prácticamente desdentado. La hermana pequeña de Piers y Robin, Alena, de 14 meses, era un precioso querubín de pelo rojo, ojos azules y una risa delicada que hacía arrullar a todos los adultos, incluido él, para gran diversión de su hermano y Petunia. Los otros compañeros de la escuela, Billy y Roger, eran insulsos e inofensivos. Lo mejor de verlos a todos era que Harry y Dudley eran claramente mejores amigos. Se lo había preguntado, dada la extraña borrasca por la que Petunia seguía escribiéndole para quejarse. Los cuatro fueron a almorzar a un café y luego volvieron a casa, donde Severus entretuvo a los chicos mientras Petunia se ocupaba de la cocina. Le habían enseñado a jugar a Jedi contra soldados de asalto, aunque no tenía ni idea de qué significaba, y la entusiasta explicación de Dudley y Harry no le ayudó. Sospechaba que se debía a que la información la habían obtenido de segunda mano, de su vecina Emily. Petunia era casi tan despistada como él y le aseguró que los chicos no habían visto la película Star Wars cuando se estrenó el año pasado. Cuando Vernon regresó, la cena estuvo bien, los chicos estaban tranquilos, a Harry le encantaron sus regalos y Severus se quedó a comer pastel. Agosto pasó demasiado rápido. Pasó aún más rápido después de las cartas y reuniones de Albus y Petrus, y los días se le pasaron volando ante la noticia de la jubilación de Petrus. No estaba preparado. Rara vez había prestado atención a los estudiantes fuera del aula de pociones, pensando que al menos le quedaban unos años, y ahora lo estaba pagando caro. Dejó sus visitas diarias a Little Winging para leer todos los expedientes estudiantiles de Slytherin y reencontrarse con sus antecedentes familiares, cualquiera que fuera público. Su preocupación aumentaba cuanto más leía. Aparte de 3 mestizos, el único nacido de Mugles y los herederos y herederas de los Sagrados 28, pocos de los estudiantes de último año cumplían sus expectativas. Las notas de Petrus de las sesiones de orientación profesional eran un desastre. ¿Dónde estaba la ambición que caracterizaba a la casa? ¿La determinación, el ingenio, incluso la manipulación? No, lo único que la mayoría de estos estudiantes parecían tener en común era la pureza de sangre y el resentimiento. Era como si la derrota de sus familias en la guerra les hubiera quitado la ambición, una perspectiva aterradora. ¿Qué tan mal podían ser sus hogares para quebrar tanto? De repente, tenía mucho más sentido que las clases de pociones de Slytherin y Gryffindor fueran tan pesadas. No lo había imaginado. Era peor desde que era estudiante, y no solo porque todos los Gryffindors lo consideraban un mortífago.
Cuando terminó con los Slytherin actuales, también revisó obsesivamente todos los expedientes de los nuevos alumnos de primer año, intentando averiguar cuáles tenían más probabilidades de ser seleccionados para Slytherin y qué tan dañados estarían. Era una clase trágicamente pequeña, de solo 23 estudiantes. No era sorprendente, supuso, ya que habrían sido concebidos durante la primera gran ola de la guerra, cuando la mayoría de la gente temía traer hijos al mundo. Más tarde, a medida que la guerra se prolongaba, se produjo una especie de baby boom, ya que la gente empezó a temer más no tener la oportunidad de procrear. Recopiló sus predicciones y observaciones resumidas en una sola lista. Sería interesante ver que también coincidía con la selección real. Su recuento final fue de 3 probables Slytherins, todos los cuales podrían ser grandes problemas, 4 probables Ravens, 4 probables Hufflepuffs, un probable Gryffindor. La valentía era algo difícil de leer entre líneas, especialmente a esta edad, 2 empates entre 2 casas, 7 completos desconocidos. 1 a 5. Hijo de Muggles y, por lo tanto, desconocido. Badea Ali, Ben Cooper, Marina Sánchez, John Anson, Cheryl Jarvis. 6. Torina Bott. Slytherin. Indiscutible miembro de los 28 sagrados, aunque no de la línea principal de los Abbott. Se había unido a todas las ligas infantiles autorizadas por el ministerio y presidía el club de ajedrez mágico inglés, a pesar de ser un jugador mediocre incluso para esa edad. 3 de sus primos mayores habían muerto en la guerra por traidores a la sangre. 7. Diego Kaplan. Hufflepuff. Su padre estuvo en Azkaban. 8. Andrew. Desconocido, un tío muerto, el mortífago que estuvo en Gryffindor. Un tío en Azkaban, el mortífago que estuvo en Hufflepuff. 9. Corey Aiden. Probablemente Raven, posiblemente de Gryffindor o Slytherin. Mestizo. Sus tíos murieron en la guerra, no combatientes. 10. Penny Award. Hufflepuff. Prima menor asesinada por Fenrir Greyback. 11. Tulip Karasu. Raven o Gryffindor. Toda la familia sobrevivió a la guerra ilesa. 12. Víctor Ketsueki. Slytherin o Gryffindor. Sangre pura, su hermano mayor era un esquib y fue asesinado en la guerra. Por suerte, el resto de la familia sobrevivió. 13. Rowan Cana. Ravenclaw con una pizca de Slytherin. Sangre pura con bisabuela Muggle. Su madre había trabajado en el ministerio y murió en la guerra. 14. Wilfred Kidd. Hufflepuff, con otra familia excepcionalmente afortunada. 15. Jae Kim. Probablemente Slytherin, posible Raven o Gryffindor. Familia inmigrante de sangre pura de Corea que simplemente había regresado a Corea durante la guerra, sin bajas, pero querían que Jae viniera a Hogwarts por su reputación, lo que sugería ambiciones para él. 16. Barnaby Lere. Horrible familia sangre pura, padres mortífagos en Azkaban, abuela veterana de la guerra de Grindelwald, que actualmente vive con un tío. Lo único que Severus pudo decir del niño según los registros fue que había aprendido a mantener un perfil bajo. Si el sombrero tuviera algo de compasión, iría a Hufflepuff. 17. Chiara Lobosca. Maldita sea. Otra mujer lobo. ¿Estaba Albus planeando soltarle esto en el último momento? Gracias a Merlin, la luna llena de septiembre estaba hacia el final del mes. Tuvo tiempo para recolectar ingredientes y preparar la complicada y nueva poción matalobos para ella. No podía decir en qué casa podría terminar, pero esperaba que no fuera Slytherin. Ella sería un objetivo en el momento en que su secreto saliera a la luz, de los estrictos puristas de sangre, pero también de los no Slytherins que la mancharon con el pincel de Fenrir Greyback. 18. Imelda Murk. Una Gryffindor de la calaña de Sirius Black. Provocadora y contraria, con una hermana mayor ya en Gryffindor de la variedad más tradicional. Sorprendentemente, aunque era una sangre pura, su pariente más cercano que murió en la guerra fue un primo tercero una vez eliminado. 19. Merula Snide. Un desastre. Sus padres, ambos en Azkaban por asesinar a 15 Squibs y a 7 Muggles, criados por una tía a la que sus padres habrían considerado una traidora a la sangre, con múltiples informes de magia accidental problemática que requería obliviadores del ministerio. Reconoció el patrón. Merula y su tía se odiaban. Su relación no habría mejorado con los múltiples paquetes malditos enviados a la casa cuando Merula se mudó. Las víctimas de los padres se vengaron de la indefensa hija de 6 años. Tenía pocas dudas de que la seleccionarían para Slytherin. Sin importar sus otros talentos o cómo se sintiera por lo que habían hecho sus padres, su ambición ardiente sería simplemente el reconocimiento. 20. Nimadora Tonks.
Honestamente, no tenía ni idea. No tenía suficiente información. Esperaba que no terminara en Slytherin solo porque eso sería un desastre, con su relación con la rota familia Black. Ella o sería rechazada como una traidora a la sangre o rechazada como una asesina en potencia. 21. Elizabeth Tuttle. No hay muchos datos, y la mayoría gritaba Hufflepuff, pero un curioso comentario en un artículo del Prophet sobre el negocio de su familia criando ratas de calidad para uso mágico sugería una vena independiente que podría enviarla a Gryffindor o Slytherin, y una obsesión que le iría bien en Ravenclaw o Slytherin. Su padre era mestizo, y sus padres murieron en la guerra. 22. Charlie Weasley. El único otro representante de los Sagrados 28 este año, probablemente Hufflepuff, no se puede descartar Gryffindor debido a la aglomeración familiar. 2 tíos muertos en la guerra. 23. Talbot Winger. Definitivamente un cuervo. ¿Cómo era ya un animago registrado? Sus 2 padres habían muerto en la guerra, uno de los cuales también había sido un animago. Pobre niño. Severus dejó de preparar pociones por la noche y, en su lugar, reanudó los ejercicios de oclumancia que había abandonado al final de la guerra. Eran tranquilizadores, más o menos. Sobre todo, le permitían no rendirse a su miedo. Por suerte, Petunia lo invitó a una cena familiar la última semana de agosto. Fue un salvavidas, una válvula de escape, lo único que lo mantenía cuerdo en la frenética carrera por prepararse para lo que se avecinaba a partir del 1 de septiembre. ¿Qué novedades tienes, Seth? Preguntó Vernon mientras todos se acomodaban en la sala. Al parecer, el asado necesitaba unos minutos más. Apartó los pies con agilidad mientras Dudley y Harry pasaban corriendo, agachándose entre las sillas. La presencia de Severus ya no era tan novedosa ni preciada como para interrumpir un importante juego de la Mancha, pensó con nostalgia. Al menos tenía la ventaja de volver al trabajo. Harry sin duda estaría emocionado la próxima vez que lo visitara. Hizo una mueca y respondió a la pregunta de Vernon. Me han ascendido. Seré el jefe de la casa Slytherin a partir de este trimestre. Oh, felicitaciones, dijo Vernon. No pareces feliz con esto, observó Petunia. No, la verdad es que no. No es algo que buscaba, pero Petrus se jubila. Lleva décadas enseñando astronomía en el colegio y ya no soporta las escaleras del observatorio de la torre. Ni siquiera puede subir las escaleras en su propia casa desde este verano, por eso decidió jubilarse ahora. Sabía vagamente que esto llegaría tarde o temprano, pero no tan pronto. Se encogió de hombros, intentando disimular su ansiedad. Es más trabajo administrativo que nunca, pero soy el único Slytherin del personal. Petrus, Albus y Minerva, la subdirectora, pensaron que era lo más importante. ¿No se trata básicamente de en qué dormitorio duermes como estudiante? Preguntó Petunia. Al menos eso dijo Lily. ¿Por qué debería importar? Claro, no quiero decir que no estés cualificada. Es mucho más que eso. Los estudiantes de las diferentes casas viven en dormitorios diferentes y tienen horarios de clases diferentes, pero también tienen equipos deportivos diferentes, compiten por puntos de casa durante todo el año según su rendimiento académico y conductual, y tienen rivalidades entre casas bastante intensas. Y, por desgracia, estas suelen extenderse más allá de la graduación. Vernon resopló. Anda ya. Oí que Cambridge incluso contrató a ese físico de Oxford, y son una rivalidad universitaria de las más grandes que se pueden imaginar. ¿Te acuerdas de cuando salió en las noticias consiguiendo el título de comandante de la Orden del Imperio Británico, Pet? Sí, querido. Severus, tiendo a estar de acuerdo con Vernon. Creo que aún malinterpretamos algo sobre él, digamos, significado de las casas de Hogwarts, y me gustaría mucho entenderlo. Ya que Lily, bueno, ya que Harry irá allí. Severus suspiró. Todas las casas enfatizan valores fundamentales particulares. Los estudiantes son asignados a sus casas por arte de magia, en lugar de por sorteo, con el objetivo de seleccionar a los que mejor se ajusten a esos valores. Es una vieja tradición que se remonta a la fundación de la escuela, cuando solo 4 grandes maestros seleccionaban a los aprendices, en lugar de dividir el curso por asignaturas. La idea en aquel entonces era que los estudiantes se adaptaran a su maestro y aprendieran con mayor eficacia, y esto continuó incluso después de que los primeros aprendices tomaran el relevo y se añadieran más instructores. En fin, la casa Slytherin, históricamente ha fomentado la ambición, el ingenio, el logro, el respeto por la tradición y la lealtad familiar. Sin embargo, la reciente guerra civil en nuestra sociedad fracturó ideológicamente la tradición y la lealtad familiar, en un sentido extremo y desagradable, por supuesto.
Como resultado, más del 9% de los estudiantes actuales de Slytherin tienen un parentesco cercano con alguien que murió en la guerra. Y aproximadamente la mitad tienen parentesco o conocen personalmente a alguien que fue encarcelado por, bueno, crímenes de guerra. Esa es una tasa más alta que cualquiera de las otras casas. Petrus cree que a los estudiantes les molestaría que el resto del personal asumiera el control, incluso para fines administrativos. Los Dursley parecieron alarmados ante esta revelación. Harry y Dudley volvieron a pasar corriendo en medio del silencio momentáneo. Entonces, vas a ser consejero, más que administrador. Más o menos. Ay. Ahora ves por qué no me entusiasma el ascenso. ¿Al menos el sueldo es bueno? Preguntó Vernon esperanzado. Severus lo consideró y asintió. El sueldo es bueno. De lo contrario, me habría llevado una década ganar tanto. Vernon sonrió débilmente. Bueno, esos adolescentes te harán envejecer tan rápido que más vale que te paguen por ello, ¿no? Agradecemos su profunda preocupación, dijo Severus con sarcasmo.